Bueno, primero, muchas gracias por venir. Un placer, Alfonso. Muchísimas gracias. Es un placer, porque hemos hecho muchas veces en el último año a distancia, pero así en persona, y sobre todo un día como hoy, en que inauguramos mesa. Esta mesa... Pues nada, espero que le dé suerte. Eso. Lo primero, antes de nada, ¿cómo está usted? Yo bien, hombre, dentro de lo que cabe. Ser feliz hoy por hoy en España no es tarea fácil, pero se intenta. Consejero de Economía, concejal, diputado, analista, experto en bolsa, incluso estuvo como experto en bolsa por Yakarta. ¿Cómo ves España en este momento? Yo lo que más me preocupa de la situación española ahora, se habla mucho de la corrupción institucional, ¿no? Como pues ahora el gobierno de España está definido por esa corrupción institucional que trae el intercambio de impunidad por votos. Pero si me apuras, y a la luz de lo que ha ocurrido esta semana, el meterle el terrorismo dentro de la amnistía y demás, es la corrupción moral la que me está empezando a preocupar. Porque cuando ya se empieza a diferenciar entre terrorismo bueno y terrorismo malo, este tipo de cosas, es que la diferencia entre el bien y el mal desaparece, ya da exactamente igual. Entonces, el gobierno, yo no digo que tenga que ser un referente moral en todos los casos, pero sí que es algo, o sí que es una entidad en la que se fijan las personas para hacer el bien, con ideologías distintas. Hay unos que piensan que el bien es una cosa políticamente y otras que piensan que es otra, pero tiene que ser un referente, tiene que por lo menos ser motivado ese gobierno por la voluntad de hacer el bien. Y lo que vemos hoy por hoy en España es que no hay ningún tipo de voluntad de hacer el bien, es simplemente la pervivencia, y el precio que se paga por eso es una corrupción moral total y absoluta, que eso permea en la sociedad española. Claro, y la gente va a decir, bueno, ¿yo por qué tengo que esforzarme en hacer el bien si el primero que se jacta de hacer el mal es el presidente del gobierno? Tienes apenas 50 años, pero por tanto naciste cuando Franco estaba ya al final. Sí, yo tenía 2 años cuando murió Franco. Sí, al final, sí. Y has vivido bajo 8 presidentes de gobierno. ¿Es Sánchez el peor? Vamos... Es verdad que tendemos a mejorar el pasado. Yo no soy de los que opina que el PSOE pasado fue mejor que el presente. Yo lo que opino es que hay gente del PSOE que cuando deja sus responsabilidades en el PSOE dice cosas sensatas que no decía antes. El caso paradigmático es Alfonso Guerra. Todo esto de asaltar la justicia, el que se mueve no sale en la foto, eso es Alfonso Guerra, vamos, y eso es el felipismo, y todos sabemos cómo acabó el felipismo. O sea, que yo no soy de los que piensa que el felipismo fue el verdadero socialismo y que esto es una degeneración. No, en fin, el socialismo de por sí es una ideología, a mi entender, nociva por cómo entiende la sociedad y por cómo intenta manipular la sociedad, es mi opinión, pero claro, la desvergonzaría a la que hemos llegado con estos pactos que se están viendo ahora, eso no había ocurrido hasta ahora. Y además este es un gobierno que se jacta de ello. No hay líneas rojas, es que no existen las líneas rojas, no las hay. En el pasado, pues puede ser que las hubiese. Zapatero, bueno, pues hizo cosas en contra de su voluntad. ¿No? Cuando le llamó Obama y demás y tuvo que hacer los ajustes que no quería hacer. Sánchez, que yo sepa, no hay ninguna línea roja que haya dicho, ahí no me atrevo a pasar por ella porque moralmente creo que no debería hacerlo. Y se ha hecho independentista catalán, como dice Esperanza Aguirre, es una de las tesis de Esperanza Aguirre, que Sánchez es independentista catalán. Yo creo que Sánchez es un sobrevividor y es un oportunista y juega a corto plazo, es un regateador. Sánchez no piensa a 2 años vista, piensa a la semana que viene. Sí. Y entonces... ¿qué tengo que hacer para sobrevivir esta votación? ¿Que hay que darle la gestión de la inmigración a Cataluña? Se hace. ¿Que al cabo de un par de días digo que lo que han entendido los otros sobre lo que supone trasladar la gestión de la inmigración a Cataluña es distinto a lo que opino yo? Lo digo yo también. Da igual. Es un puro juego de trilerismo. Y yo no le daría ni el beneficio de tener una ideología formada y coherente. Es que no la tiene. Es la negación total y absoluta de
de los parámetros que le puedan limitar en su acción política. Es el poder por el poder. Remontándonos a las pasadas elecciones generales, muy recientes, es decir, además de Chapote, que estaba previsto y seguro que votaría a favor de Sánchez, muchos, demasiados, millones de españoles se unieron al asesino múltiple y votaron a Sánchez. ¿A qué lo atribuye? Porque está bien, Sánchez es un personaje que podemos perfectamente saber cómo es, cómo va a reaccionar, qué cosas hace, pero ¿cómo es posible que 8 millones de españoles, como mínimo, hayan suscrito sus tesis sabiendo lo que iba a hacer? Pues a mí hay un ejemplo que me gusta mucho, que es el de Javier Cercas, que es el escritor, que me parece un buen escritor, de izquierdas, que escribe en El País, y es muy interesante ver su evolución. Antes de las elecciones dice: voy a votar al PSOE, porque soy de izquierdas, me considero de izquierdas, y no quiero que gobierne la derecha, ¿no?, que es parte de la motivación básica. Después de las elecciones publica en El País un artículo diciendo: no me puedo creer que Sánchez vaya a aprobar la amnistía, porque eso le daría la razón a todos aquellos que le acusaron de ser un mentiroso compulsivo. Y yo, que le he votado, pues no me puedo creer que de verdad sea un mentiroso compulsivo. Aprueba a Sánchez la amnistía y Cercas dice: hemos sido engañados. Perdóname, aquí no ha habido engaño ninguno. O sea, a las elecciones del 23 de julio todos fuimos a votar sabiendo quién es Pedro Sánchez, sabiendo que ha hecho de la mentira el eje central de su forma de entender la política. Entonces, que ahora nos echemos las manos a la cabeza diciendo: ¡oh, qué horror! Mira lo que ha hecho Sánchez. No, perdona, lo sabías. Entonces, claro, yo entiendo que la autocrítica de decir: le he votado y con mi voto está haciendo todo lo que está haciendo ahora, es muy difícil de admitir, pero algo de autocrítica se tendría que hacer. Eres autor de un libro ya lejano en el tiempo titulado Pisando charcos, que creo que lleva un subtítulo, no sé si es parte del título, Incentivos para regenerar la democracia española. ¿Se puede regenerar esto o está todo perdido? Es complicado, es muy complicado. Es interesante cómo hace unos años, el libro es de 2013, y hubo una época, 2013, 2014, 2015, donde la regeneración democrática estaba pues en el centro del debate político, y hoy por hoy llamativamente pues ya no está, ha desaparecido. ¿Por qué? Bueno, yo creo que hay muchos factores para eso. Los partidos que dijeron que venían a regenerar al final han caído en exactamente los mismos vicios que los partidos más antiguos, donde el poder se concentra en la cúpula, donde la tiranía de las listas electorales lleva, bueno, pues a los comportamientos a los que lleva, en fin. Las reglas de juego son las que son y los partidos acaban adaptándose a esas reglas en vez de intentar cambiarlas. El ejemplo paradigmático es Ciudadanos, Podemos en gran medida también y Vox en gran medida también, ¿no? Partidos que nacieron con la ideal de las primarias y la regeneración y no ha ocurrido. En fin, yo sigo defendiendo mis ideas con poco éxito, pero bueno, en ello estoy. Y se puede salir de esta peste, de la peste sanchista, porque el qué lo tenemos claro casi todos, es decir, lo que está pasando, las cosas que se hacen, cómo se vulnera la Constitución, cómo se juega con las palabras, cómo hay una masa que acepta casi todo, cómo se controla los medios de comunicación. Lo que pasa me parece que no hay duda, pero ¿cómo se sale de esto? ¿Qué hay que hacer políticamente para salir de este basurero? Esa es la pregunta del millón, ¿no? Porque a mí me preocupa en gran medida que la última esperanza sea Europa. Que hay parte de verdad en ello, es verdad que tanto la Comisión Europea como el Tribunal de Justicia Europeo van a supervisar y pueden llegar a anular la ley de amnistía, pero al mismo tiempo es un poco preocupante que dentro de España no tengamos los mecanismos institucionales para corregir esta disfuncionalidad. Esto, evidentemente, es el efecto del asalto a las instituciones planificado del gobierno de Sánchez, donde el comportamiento del Tribunal Constitucional brilla, ¿no? O sea, ya no es solo Tezanos y sus encuestas.
es que si te coges las últimas sentencias del Tribunal Constitucional, el otro día hice el ejercicio, ¿no? Y me salieron 10 sentencias del Constitucional en las que sistemáticamente apoya al Gobierno por las leyes que aprobó, por ejemplo, la ley del bloqueo del Consejo General del Poder Judicial, como de amparo a figuras cercanas al Gobierno, sea Otegi, sea el patea policías ¿no? Entonces, cuando sistemáticamente se puede predecir qué va a decir el Tribunal Constitucional, porque es en apoyo del interés del Gobierno, pues claro, el límite al que se tendría que ver constreñido el Gobierno para hacer cosas o no hacer cosas desaparece. Las manifestaciones, que yo creo que son importantes, el Gobierno no les está dando mayor importancia. Se han manifestado 2 millones de personas aquí y vamos, y si acaso el comportamiento del Gobierno se ha agravado, ha sido aún peor. Y también es un poco deprimente tener que admitir que la clave de la legislatura la tiene Puigdemont y que será él el día que decida que esto ya no le interesa, el que tirará de la cuerda. Ahora es triste pensar que el botón nuclear solo lo puede pulsar un prófugo de la justicia y de este tipo de cosas. Pero visto el panorama, es decir, vamos a ver, tuvo una victoria arrolladora en municipales y autonómicas el centro derecha, domina prácticamente la mayoría de las regiones, bueno, sin prácticamente la mayoría de las regiones, casi todas las importantes, los municipios más relevantes, controla el Senado totalmente. Entonces eso tiene que dar, si hubiese, ¿no piensa que si hubiese una coordinación o un bloque más común entre PP y Vox, las cosas no serían más fáciles? Bueno, hay un ejemplo muy bueno de esta semana, precisamente de esa coordinación, ¿no? Que es las 11 comunidades autónomas gobernadas por el PP, en algunos casos con el apoyo de Vox, van a poner en marcha su propia prueba de la EBAU, esta de evaluación de lo que era el bachiller en el pasado, ¿no? de la educación secundaria, para tener criterios comunes. Eso me parece una buena noticia. Es decir, ante el fracaso estrepitoso de las políticas educativas de la izquierda, cuyo resultado hemos conocido hace unos meses con los resultados PISA, donde los alumnos españoles han empeorado en matemáticas, en comprensión lectiva, en fin, en básicamente todo. Cuando eso no funciona, cuando se premia más la afectividad del alumno que sus conocimientos, pues bueno, pues tiene consecuencias. Entonces, que estas comunidades autónomas se coordinen entre sí para dar una alternativa me parece buena noticia. De la misma manera que, por supuesto, otras instituciones gobernadas por el PP, bueno, con mayoría absoluta, como pueda ser el Senado, vayan a adquirir responsabilidades para, aunque no puedan anular la ley de la amnistía, sí que la puedan parar o ralentizar. Y no resisto a reaccionar a lo que decía del botón nuclear de Puigdemont. Claro, el problema no es que Puigdemont tenga el botón nuclear, es que eso lo ha dado Sánchez. Es que eso lo ha dado. O sea, no tenía ninguna necesidad. Pero cuando toda la legislatura gira en torno a esos 7 votos de Puigdemont y Sánchez ha demostrado que está dispuesto a hacer cualquier cosa para contar con el apoyo de Puigdemont, pues claro, eso es un botón nuclear. Y Puigdemont lo sabe y está haciendo así con el dedo constantemente. Para terminar la parte ya, casi para terminar, ¿cuánto va a durar esto? Yo sé que eres abogado, eres político siempre, sigues en la política, y entonces no, las dotes de adivino no se estudian en las facultades de Derecho ni en ninguna de las universidades en las que he estado, ni en Francia, ni en Inglaterra, pero pronóstico, ¿cuánto va a durar esto, esta peste? Bueno, yo, como efectivamente no me atrevo a hacer un pronóstico detallado, lo que sí que me fijaría es en ciertos hitos. Entonces, la ley de amnistía es un hito, y lo digo no solo por la aprobación de la ley y por el contenido, sino también por su aplicación. Yo no tengo nada claro que por mucho que en la ley se haya puesto que decaerá que no decaerá su aplicación si hay una consulta al Tribunal de Justicia Europeo, yo tengo dudas de la legalidad de eso. Y por mucho que se lo intenten apañar a Puigdemont, no tengo nada claro que pueda volver a mitad de año como les gustaría, ¿no? Entonces, primer hito. Y si se siente de alguna manera engañado Puigdemont, porque
apretar. Puede apretar. Segundo hito, los presupuestos. Sabemos que María Jesús Montero lleva negociando con Junts y con los demás los presupuestos desde hace semanas y bueno, el gobierno es consciente de que la única forma que tiene de durar por lo menos un par de años es tener presupuestos. Si los aprueba este año, los puede prorrogar el año que viene y por lo menos 2 años de legislatura tiene. Pero claro, el precio que va a tener que pagar por esos presupuestos, si por un par de reales decretos ley ha sido la barbaridad esta de dar a Cataluña las competencias en materia de inmigración, vete a saber qué van a pedir por unos presupuestos. Y el terrorismo. Bueno, el terrorismo, exacto. Inventarse el terrorismo bueno. Las dos, exacto, las dos escalas. Matar sin mala intención, que se llama. El ser terrorista sin vulnerar los derechos humanos. Sí. Entonces, claro, dentro de esta subasta, pues vete a saber lo que van a pedir, lo que van a exigir por apoyar unos presupuestos. Entonces, eso va a ser relativamente rápido. Yo creo que de aquí se sabrá el primer semestre de este año. Y en función de ello, pues sabremos cuánto va a durar. Hay un par de cosas más que puede influir. El resultado de las elecciones en Galicia, de un lado, en el País Vasco en otra. Las europeas. Las europeas. Yo quizá a las europeas no sé si le daría tanta importancia, porque te pueden decir, no, esto no es extrapolable y demás, pero por ejemplo, las vascas me parece muy importante por las alianzas que va a haber. O sea, por mucho que jure y perjure el PSOE que no va a pactar con Bildu, yo eso, en fin, como para creértelo. Tiene que ir. Y si el PSOE pacta con Bildu, a ver cómo reacciona el PNV, en fin. Antes de irnos, la pregunta del millón. He visto que naciste en Londres, y eso cómo... Es de origen valenciano por familia, vives en Madrid, en el centro de Madrid, al lado del Museo del Prado, pero ¿cómo nace uno en Londres con todos esos condicionantes? Bueno, pensé al principio, su padre tiene que ser diplomático, y no era diplomático. No, es militar, era militar. Pero, y además son muy anglófilos. O sea, una pista podría dártela mi propio nombre. Sí, no es un nombre particularmente español. No. O sea, que ambos padres, aun siendo valencianos los dos... Bueno, el segundo es Peter. Peter, encima. O sea, Percival. Como sabrán ustedes, es un caballero de la mesa redonda, es el que encuentra el Santo Grial, en parte porque es muy inocente y además no se dedica a acostarse con la mujer del rey Arturo, como Lanzarote, lo cual, en fin, pues claro, le dificulta encontrar el Santo Grial. Entonces, bueno, pues son muy anglófilos y había nacido en Londres, pues ya todo el pack completo. Muchísimas gracias por venir.